Buenos días, profesor. Los integrantes del equipo son Valencia San Román Joel, Mateus Castillo Ian David, Méndez Escalón Alfredo, Díaz Esquivel Alin. Y este es el prototipo del video. Objetivos. Demostrar por medio de definiciones y ejemplos los conceptos de corriente eléctrica y fuerza electromotriz. Escribir y aplicar problemas a la ley de Ohm a circuitos que contengan resistencias. Reconocer los modelos matemáticos que rigen el comportamiento de las resistencias en sus distintos agrupamientos, así como también ordenar las resistencias para hacer los distintos cálculos. Calcular la potencia disipada como función de voltaje, corriente y resistencia. El prototipo que decidimos hacer es el dimmer. Un dimmer, o también conocido como atenuador de intensidad, es un regulador o atenuador que sirve para regular la energía de uno o dos focos con el fin de variar la intensidad de luz que estos emiten. En sí, el dimmer tiene muchas aplicaciones, como regular la velocidad de giro de un motor o conectar un cautín para regular su temperatura. En sí, su funcionamiento se basa en variar el voltaje de corriente alterna en una de sus salidas. La corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material. En sí existen dos tipos de corrientes, que son la corriente continua, donde el flujo de electrones se produce siempre en el mismo sentido, y la corriente alterna, que es en la que nos basaremos para el dimmer. En esta corriente, el sentido de circulación de los electrones cambia de forma periódica. Una de las leyes en las que se basa el dimmer es la ley de Ohm, que dice que la intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Existen distintos tipos de agrupamientos de resistores, que es el serie, que comparten un nodo y la misma corriente fluye a través de ellos; el paralelo, donde los componentes comparten dos nodos y el voltaje a través de ellos es el mismo; y el mixto, en donde es una combinación de resistores en serie y paralelo en un mismo circuito. Profesor, yo soy Joel Valencia del grupo 5M8. A mí me tocó explicar cómo se armó el dimmer. El dimmer fue hecho a partir de dos resistencias, una variable conectada a un condensador, a un diac y a un triac, y dos bornes, uno de entrada y otro de salida. El de salida es representado por un foco y su intensidad de luz. Los elementos que utilizamos fue un triac BT136, un diac DB3, un condensador cerámico de 50 microfaradios a 130 volts y una resistencia de 4.7 kiloohms y un potenciómetro de 1.000.000 de ohms. El procedimiento que utilizamos fue el simple. Primero armamos el circuito en un protoboard y después lo hicimos en Proteus a través de su configuración de ISIS. Lo pusimos a consideración a Ares y armamos la placa. Después la imprimimos en una impresora láser y la sacamos. A partir de eso utilizamos el procedimiento de planchado para que en una placa de cobre quede armado. Después de eso utilizamos ácido férrico a través de unos 10 minutos para que la placa se corroyera y quedaran nada más las celdas en donde teníamos que perforar a través de un tool o un taladro. Después de eso utilizamos un poco de alcohol para limpiarlo y después una lija para lijarlo y que quedara limpio. Después de eso procedimos a insertar los componentes y a utilizar un cautín y soldadura para que quedaran fijos. Después de eso lo utilizamos. A partir de ahorita se le va a explicar cuál es su funcionamiento y cómo funciona. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Méndez Escalón Alfredo, grupo 5M8. El prototipo que realizamos para la materia de física es el dimmer o actuador. Yo les voy a hablar un poco del funcionamiento en la parte electrónica. Vamos a ver que vamos a utilizar resistencias, capacitores, dimmer, trimmer. Les voy a explicar un poco el funcionamiento. El dimmer recorta la onda senoidal debido a que el diac genera una barrera en el gate del triac.
Esta barrera debe ser superada para poder activar el triac. Con el potenciómetro y el capacitor se genera un divisor de tensión y se recorta la onda que activa la lámpara con menor intensidad. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una mayor resistencia, es menor el ciclo de trabajo de la lámpara, o sea, quiere decir que hay una menor iluminación. Eso lo representamos de esta forma. A mayor resistencia hay una hay una disminución de iluminación. Pero cuando la resistencia es menor, el tiempo de carga de nuestro capacitor es más rápido. Entonces esto quiere decir que a menor resistencia hay una mayor iluminación. Ahora les voy a presentar un poco el funcionamiento. Aquí tenemos el funcionamiento de la placa. Muestra un poco de sus elementos. Tenemos un potenciómetro, un capacitor, el triac, el diac y una resistencia. Cuando nosotros disminuimos la resistencia, hacemos que el capacitor se cargue de una forma más rápida. Quiere decir que vamos a tener una mayor intensidad. Pero cuando nosotros aumentamos la resistencia, va a disminuir la intensidad de nuestro foco. Ahí lo podemos ver. Ahí ya se apagó por completo porque nosotros hemos puesto una resistencia superior. Ahora vamos a disminuir la resistencia. Aquí comprobamos que estamos utilizando la corriente alterna, 121 volts de corriente alterna. A la salida del LED vamos a tener una señal inestable, dado que es el tiempo de carga y descarga del capacitor. Aquí vamos a ver cómo va a disminuir el voltaje. Ahí tenemos ya 17 volts. Cuando nosotros disminuimos la resistencia, aumenta el voltaje. Ahí vemos que tenemos 54 volts. Hola, mi nombre es Ian David Matos Castillo y a manera de conclusión yo estaré hablando acerca de lo que son los resistores. Los resistores son componentes electrónicos los cuales los podemos encontrar dentro de circuitos electrónicos. Estos pues arreglos, bueno, los podemos encontrar más bien en arreglos tanto en serie como en paralelo. En un arreglo en serie, la suma de cada uno de los voltajes que hay en cada resistencia va a ser equivalente al voltaje total o al voltaje suministrado, mientras que la corriente que fluye a través de este circuito va a ser la misma en cualquier punto. Sin embargo, en un circuito mixto, en un circuito paralelo, la corriente que hay en cada una de las resistencias va a ser diferente. Y si la sumamos, vamos a poder obtener la corriente total. Pero el voltaje será el mismo en cualquier punto. Además de lo que mencioné anteriormente, las resistencias pueden usarse con otros componentes mediante arreglos. Y ya sea que usemos capacitores, tristores, entre otros componentes, podemos crear un regulador de tensión, como fue el caso de nuestro prototipo. Sin embargo, es importante conocer e identificar las diferencias de un circuito tanto en serie como en paralelo, pues de eso depende el resultado que obtendremos en nuestro regulador.